Prepárense para lo que voy a contarles. Esto no es una simple noticia, es una bomba que va a sacudir la historia de Ucrania y Rusia. Y es que lo que está sucediendo en el frente es mucho más oscuro y peligroso de lo que imaginábamos, porque detrás de las concesiones territoriales de Ucrania a Rusia hay un plan que puede cambiarlo todo. Así que atentos, porque esto apenas comienza. Y es que no lo van a creer porque Volodymyr Zelensky está jugando con fuego y en realidad preparándose para algo mucho peor. Recuerden que la guerra no es solo en el campo de batalla, sino también en las sombras, donde se están gestando verdaderas tormentas. Y lo más escalofriante, un acuerdo de ceder territorios podría ser, digamos, la fachada de una estrategia mucho más siniestra. Porque el gobierno de Kiev, que hasta ahora resiste todavía con uñas y dientes, ha iniciado un movimiento que parece una traición encubierta. Nos preguntamos, ¿por qué ceder tierras si eso solo beneficia a Rusia? La respuesta es más terrorífica de lo que parece, porque Zelensky no busca una salida o pacífica o una pausa en el conflicto, sino algo que pueda desatar una guerra clandestina de terror. Y es que los rumores y las filtraciones apuntan a que esas zonas, en esos territorios que presuntamente se puedan entregar en un hipotético acuerdo de paz, en realidad hay un plan de formar células de resistencia y sabotaje. Y estas células no solo atacarán a los rusos, sino que sembrarán pánico en la población civil en una especie de guerrilla urbana y rural planificada desde las sombras. ¿Qué hará Rusia frente a esto? Pues la respuesta, amigos, la tenemos aquí y los voy a revelar. Porque esto no es solo una estrategia militar, es un plan para convertir esos territorios en centros de guerra no convencional. Y aún hay más. Y eso con un Zelensky cada vez más bravucón, incluso temerario. Recordemos que acá, al día de ayer, en declaraciones en su cuenta de Telegram, mandó una amenaza solapada a todos los altos dignatarios, jefes de Estado y evidentemente el presidente Vladimir Putin, que van a estar presentes en el desfile del 9 de mayo, es decir, el desfile del día de la victoria de los soviéticos sobre la Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Una actitud totalmente atolondrada por parte de Zelensky al amenazar a altos dignatarios de otras naciones, incluyendo el presidente de China, Xi Jinping, que quizás es el invitado de mayor peso. Entonces, los planes de Zelensky rozan la locura, porque él quiere, según estas denuncias, transformar las zonas cedidas en un caos total. ¿Para qué? Pues para que la guerra no termine, se haga infinita, y eso está en Ucrania haciendo que se tome un giro que a todos les pone los pelos de punta, porque lo que está en juego puede marcar un antes y un después. Y es que el gobierno ucraniano, que siempre ha argumentado su resistencia, ahora está tejiendo una suerte de telaraña de engaños, de traiciones, porque cualquiera se podría preguntar, ¿por qué abrir la mano y entregar territorios ahora? Es decir, la respuesta aparentemente está en una estrategia mucho más siniestra que la mera respuesta política, porque no se trata solo de ceder territorios, sino de convertir esas tierras en un futuro, luego de un hipotético acuerdo de paz, en escenarios de matanza y de violencia que puedan durar mucho más allá de cualquier acuerdo formal. Y aquí entra un personaje clave, y me refiero a Vlad Shevchenko, que es un experto militar ruso, consultado por el medio Tezergrad TV, que ha destapado la verdadera dimensión de este plan de Zelensky, porque según sus informes, ya estarían los planes de los servicios de inteligencia ucranianos formando células clandestinas dedicadas al sabotaje que llevarán a cabo políticas o guerra sucia de terror y espionaje en esas zonas que quedarían hipotéticamente bajo control de Rusia. Es decir, combate clandestino y brutal que podría encender una espiral de violencia sin control. Porque recordemos que en el plan de Trump, del presidente estadounidense Donald Trump, mostrado a sus socios europeos y el mismo Zelensky, Estados Unidos contempla el reconocimiento de iure, es decir, de derecho,
de Crimea como parte de la Federación Rusa. Mientras tanto, los territorios de las repúblicas populares del oriente de Ucrania serían reconocidas, en este caso no de derecho, sino de hecho, que están administradas por Moscú. Entonces, de esta manera, Estados Unidos estaría prácticamente certificando las principales exigencias del liderazgo político-militar de Rusia. No obstante, Zelensky ha vivido saboteando la posibilidad de que se avance en ese proceso y, en segundo lugar, Europa ha declarado abiertamente, la OTAN o los integrantes de la OTAN menos Estados Unidos han reconocido que no van a darle ningún tipo de carácter legal a esas nuevas adquisiciones territoriales de Rusia. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Pues un régimen ucraniano que ha autorizado la creación de lo que llaman centros de preparación para la resistencia nacional. Estos no son simples centros de entrenamiento, son fábricas de terror, donde civiles posiblemente sean preparados para ser guerrilleros, tanto urbanos como rurales. Y, según Shevchenko, allí aprenderán habilidades militares, manejo de armas, tácticas de guerrilla, sabotaje, guerra de ciberseguridad, es decir, y todo eso con una finalidad: activar células de sabotaje que operarían hipotéticamente en la clandestinidad en estos territorios antes aludidos de Rusia. Lo más inquietante, estas tareas ya están siendo dirigidas por las fuerzas de operaciones especiales ucranianas, que además son una fuerza de élite, tanto en guerra urbana como en misiones de orden encubierto. Y se ha confirmado que estos centros comandados por veteranos especializados y operativos de élite, es decir, estos instructores con experiencia de guerra no convencional, están diseñados para crear una red de resistencia en las sombras, insistimos, en el caso de que se dé un hipotético acuerdo. Entonces, la magnitud es tan grande que implica un riesgo extremo para la paz y la solución de la situación en Europa del Este. No solo eso, la financiación de estos centros clandestinos también ha sido ya confirmada, porque cada región, es decir, cada propia célula deberá costear esos programas, ya sean con fondos que vendrán de Kiev o, como sugieren las fuentes, mediante otras fuentes no prohibidas, que eso es muy ambiguo. Eso significa que el dinero puede venir de cualquier parte, incluso de actividades ilegales o actividades abiertamente del crimen organizado. Y ya este modus operandi no solo está activo en Ucrania, mis estimados amigos. Si nos vamos a un lugar muy lejano de ese conflicto, al menos geográficamente, pero desde el punto de vista geopolítico muy cercano, nos referimos al Sahel, a la región del Sahel, en la África subsahariana. Hay 3 países, como lo son Mali, Níger y Burkina Faso, que tienen lazos militares muy estrechos con Rusia. Han sacado a patadas a los franceses de sus territorios y han denunciado que servicios de inteligencia de Ucrania, con asesores y con expertos e incluso con mercenarios, han estado apoyando a los movimientos yihadistas, extremistas, que combaten los gobiernos de esa región. Entonces, estamos hablando de que estos mecanismos ya están siendo implementados en otros espacios. Entonces, el pueblo ucraniano, sin saberlo, podría estar financiando la creación de células de terror que no solo lucharán contra los rusos, sino que también sembrarán desconfianza y, sobre todo, eternizarán este conflicto. Porque si hablamos de un acuerdo de paz y se están preparando estas capacidades encubiertas para eso, es que hay una intención de que este conflicto se termine. Es decir, que el objetivo final de Zelensky y sus aliados quiere transformar ahora los campos abiertos de combates en batallas clandestinas. Entonces, eso, por supuesto, es una situación más peligrosa y caótica, y tendrán realmente control sobre esto los servicios de inteligencia y las fuerzas políticas de Ucrania. Fíjense que el coordinador de la resistencia en la región de Nikolaev, este caso es prorruso, es decir, la resistencia en los territorios ocupados por Ucrania, Sergei Lebedev, ha advertido sobre la gravedad de este asunto. Y en una entrevista con el mismo canal que hemos citado, Lebedev afirmó que estas células ya están formadas propiamente en Kharkov y en Gerson desde hace más de un año. Es decir, que ya no estamos hablando de una sola amenaza, la cual no hay que subestimar. Estamos hablando de una historia que ya está en marcha.
¿ok? Y que eso pone en entredicho el futuro, hacia dónde va el futuro del conflicto, o dónde terminará. Si Estados Unidos y Rusia logran un acuerdo y se establece una serie de parámetros para establecer el fin de los combates, sabemos que a partir de allí se va a generar una nueva realidad, pero desde la visión de Zelensky y de sus colegas en el gobierno, pareciera que ese nuevo escenario, esa normalidad que nacería a partir de un hipotético acuerdo de paz, para ellos tiene que seguir siendo la confrontación pura y dura. Esto fue una producción de Geomatrix. Habló para ustedes, Fran Gil.